Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros, no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores, individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Les doy la cordial bienvenida a la UFM Talk, ¿Cómo se vivió en Guatemala el centenario de la independencia?, organizada por la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Luis Figueroa y soy profesor de Ética de la Libertad en la UFM. Hoy nos acompañan Lorena Castellanos y Carlos Sabino. Lorena se ha especializado en las áreas de ciencias sociales, historia, educación, tecnología y edición. Es catedrática universitaria en temas educativos, históricos y de ciencias sociales en varias universidades de Guatemala. Colabora en programas de empresarios juveniles y Junior Achievement. Tiene una licenciatura en Historia por la Universidad del Valle de Guatemala, una maestría en Tecnología aplicada a la educación por la Universidad del Valle de Guatemala, por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Perdón, Lorena. Es experta en ha tenido un posgrado en multiculturalidad, liderazgo ético y gestión educativa de la Universidad de Granada, España. Y es doctora en historia por la Universidad Francisco Marroquín. Es, de hecho, la primera mujer en obtener en Guatemala ese doctorado, esa distinción. Carlos es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, miembro de la Mont Pelerin Society, colaborador del Center for Global Prosperity de CEDICE y del Consejo Académico de la Fundación Internacional para la Libertad. También es profesor visitante del Center for Study of Public Choice de George Mason University. Estudió licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional de Buenos Aires y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Además, es autor de varios libros de historia, artículos y otros trabajos. Les invitamos a participar con nosotros en esta conversación, con sus comentarios y sus preguntas por medio del chat de esta transmisión. Carlos y Lorena, ¿cómo era el ambiente hoy, hace 100 años en Guatemala? Concretando,
¿Dónde estarían ustedes el 14 de septiembre de 1921 y a qué celebración hubieran ido el 15? Gracias, Luis. Pues para mí es fácil contestar. ¿Dónde hubiera estado el 14 de septiembre viendo el desfile para estar parada frente a la estatua de José María Reina Barrios que fue develada ese día? Ese hubiera sido donde hubiera estado yo por la mañana, y por la tarde y la noche hubiera estado en el parque viendo los fuegos artificiales que dio la colonia china y esperando a que diera la medianoche para que la campana de la libertad sonara por primera vez y las restantes 100 campanadas fueran acompañadas por todas las campanas de las iglesias de la capital. Eso hubiera sido. Bueno, yo no tengo la percepción porque en el libro que hicimos ella se encargó de la parte del centenario y yo era del bicentenario, pero por supuesto que hubiera estado pendiente de escuchar esa campanada y debe haber sido algo maravilloso realmente oír sonar todas las campanas, que es un ruido extraño el de sonar las campanas. Sí, posiblemente el 14 o el 13, no me acuerdo, porque ese es el detalle que me pierde. Hubiera ido a ver alguno de los espectáculos deportivos. Me encanta ver espectáculos deportivos en vivo. No lo hago mucho, pero me hubiera estado dando vueltas por ahí, por la ciudad. Lo que sí sé que no me hubiera quedado encerrado en la casa. Hubiera estado dando vueltas por esta ciudad. Para quienes no saben, Lorena es autora de el libro sobre José María Reina Barrios. Así que quizás te hubiera reconocido desde el caballo. Bueno, que fue la hija la que develó la estatua ese día. Qué maravilla. Con el presidente Carlos Herrera. Entonces parece que hubo discursos y de todo. Parece que fue todo un acto esa cosa. Y sobrevolaba Guatemala también un avión, porque se inauguró el aeródromo. No, la actual pista del aeropuerto de la Aurora. Bueno, y eso me olvidé de decirlo. No sé qué día lo hacían, pero yo si hubiera juntado, eran 5 pesos. $5 $5, americanos. madre mía. Pero yo sí me hubiera pagado los $5 para dar una vuelta en avión. Ay, no, esa no me la perdía. En una avioneta se podía dar 5 pesos, era por entrar a ver el avión en el aeropuerto, pero de ahí para ir a dar la vuelta por toda la ciudad eran $5. ¡Qué maravilla! Sí, era de no perdérselo. Eran fiestas, ¿no? O sea, era un ambiente sumamente festivo. De verdad que hubo desfiles, conciertos en el Parque Central, en el Palacio del Centenario, bailes, conferencias, exposiciones de arte. Era un ambiente realmente festivo. Había corridas de toros, de caballos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Había para entretenerse. Bueno, ustedes escribieron una parte cada uno, pero el libro, el título del libro se enfoca en el centenario. ¿Por qué? ¿De quién fue la ocurrencia y por qué de abordar el bicentenario y también el centenario? Bueno, el libro, realmente las dos partes del libro son 1821 y 1921. Y hay una como reflexión desde el 2021 acerca de ese proceso. O sea, realmente cómo llegamos a eso es toda una historia media simpática. Ahí, porque Carlos escribió un libro que se llama El Amanecer de la Libertad, donde narra las independencias de toda la América Latina. Y entonces, pero esto ya hace como 3 años, algo así, empezó a hablar de que quería ampliar, hacer una segunda edición, pero ampliando todo lo de Centroamérica por el tema del bicentenario. Déjame que lo aclare, que lo amplíe eso. Me llamaron de Colombia que estaban haciendo una edición bicentenaria, si yo quería, porque allá creo que es en el 18 o el 19. Entonces, si iba a ser una nueva edición bicentenaria del Amanecer de la Libertad. Y yo le dije que, bueno, que sería buenísima idea, pero cómo coordinábamos, no sé, al final el proyecto se hundió y
me pareció, hablando con ella todo el tiempo, me pareció lógico hacer algo especial. Entonces me puse a ampliar todo lo de Centroamérica, a buscar bibliografía, a leer. Hay mucha bibliografía regular, buena, antigua, moderna, y empecé a escribir y me parecía que el libro se me estaba descalabrando, porque no podía ser que le dedicara, como quien dice, 6 páginas a Chile y 48 a Guatemala. Entonces, y ahí sí viene la segunda parte, la idea tuya, básicamente. Bueno, paralelamente a eso que estaba haciendo Carlos de hacer crecer la parte de Centroamérica de ese libro, yo estaba investigando y recopilando información, pero ahí sí de archivo, porque hay muy poco escrito en relación al centenario. Estaba sacando yo información de la hemeroteca y de diversos archivos acerca de el centenario. De pronto me agarró la duda de qué hicieron hace 100 años. Por ahí me sonaba alguna que otra cosa, pero y yo ya había empezado a recolectar información. Y entonces, en eso vino el cierre del país a principios del año pasado, que fue una cosa medio simpática, porque aquí cerraron el país, lo cerraron el lunes 16 de marzo. Y ese día en la mañana yo estaba en Sirma recopilando información del centenario en Sirma. Entonces estábamos, mire, pero y mañana ir a abrir, no sé. Ay, no, mejor saco copia de Esta noche todo. habla el presidente, vamos a ver qué dice. Y Todo el mundo pendiente. Sí, entonces, bueno, no, entonces, ¿sabe qué? Le dije, mejor me voy a llevar copia de todo. Ante la incertidumbre me llevo copia de todo. Realmente, si no te lo hubieras llevado, el libro no hubiera podido salir como salió. No. Con mucha menos información hubiera salido. Y ahí fue donde me lo llevé. Entonces, realmente el libro, la parte mía la escribí el año pasado ya con el país cerrado, porque yo ya tenía todo el material. Entonces, en ese proceso estábamos cuando ya encerrados nos planteamos con Carlos de qué era lo que íbamos a hacer, él con el de él por esa desproporción que estaba teniendo ya en relación al resto del libro, la parte de Centroamérica, y la mía. Y entonces, pues ahí fue donde le dije, bueno, ¿y si hacemos algo donde se haga un salto y miremos en estos 200 años, qué pasó hace 200, qué pasó hace 100, y una pequeña reflexión desde la distancia en relación de cómo lo vemos? Claro, esa fue una excelente idea, me parece, porque hace del libro algo original, ¿no? Es decir, yo he visto libros que se llaman, por ejemplo, 1492, 1588, el título es el año, pero acá hay 2 años. No tenemos una reflexión independiente sobre lo que pasa ahora, es el punto de vista sobre todo. Es decir, cómo juzgar las cosas que ocurrieron así jalonadas por siglo, ¿verdad? Esa es un poco la idea, bueno, no sé si le gustará a los lectores, pero yo creo que le estamos ofreciendo 2 pasteles diferentes, vamos a decir. Porque he escuchado comentarios elogiosos, afortunadamente, que dicen que el enfoque sobre la independencia, pero otra gente que se ha entretenido muchísimo leyendo todo lo que sucedió hace 100 años. Y la verdad yo mismo, porque claro que nosotros nos revisamos mutuamente. A mí me pareció entretenidísimo todo eso. Yo no podía despegarme ahí de leerlo. Ciertamente fue una idea afortunada porque da una perspectiva además novedosa. Nadie había abordado eso. Es una parte de la historia que no se discutía porque es entre Estrada Cabrera y el efímero gobierno de Carlos Herrera, ¿no? Y entonces nadie le pone mucha atención porque parece que hubiera sido cuestión de días. Y en ese sentido, cuando uno lee un libro de historia no especializado, estas cosas se leen en una página, ¿no? ¿Verdad? En una página ya parece que ahí ya se enteró uno de todo. Pero hay antecedentes, hay contextos. A mí me llama la atención, por ejemplo, qué ocurría en el mundo en 1921 y quiénes eran los personajes clave en Guatemala. ¿Qué ocurría en Guatemala en 1921 y quiénes eran los personajes clave? Bueno, 1921 tiene antecedentes que realmente los podemos remontar a 3 años antes.
desde 1917 finales y principios de 1918 con el tema de los terremotos. Pero es una seguidilla y es importante recordarla porque marca muy bien el ambiente o el sentido del guatemalteco, cómo el guatemalteco le tocó vivirlo, porque verlo a 100 años no es lo mismo que si no tratamos como de verlo desde su perspectiva. Entonces, por eso los antecedentes son importantes, porque tenemos el final de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. No podemos no mencionarlo como un personaje de mucha relevancia en el momento. De hecho, él está vivo todavía, él muere en 1924. Entonces, tenemos los terremotos, la pandemia de la gripe española, la epidemia de la fiebre amarilla, porque son dos enfermedades que van a afectar a Guatemala de manera prácticamente simultánea. Digamos eso en cuanto a hechos naturales. Aparte de eso, vamos a tener la crisis económica que se va a vivir al final del periodo de Manuel Estrada Cabrera, cuando hace los créditos forzosos de los bancos y tenemos la peor inflación que este país ha vivido jamás en su historia, porque en ese momento cuando don Carlos asume estábamos a 32 por 1 en pesos, 32 pesos por 1. Luego está en la crisis económica. Bueno, entonces, si vemos todo eso y a eso le agregamos la guinda del pastel, que es la crisis política, tenemos el país que en una crisis total desde donde se mire. ¿Por qué? Porque también en la crisis económica viene con una falta de abastecimiento de comida por la cantidad de muertos de la pandemia. Se calcula que más o menos murió entre el 4 y el 5% de la población total guatemalteca, de una población de 3 millones de habitantes. Hubo poblaciones que se quedaron totalmente sin habitantes, no hubo quien recogiera cosechas que se perdieron. Entonces, realmente era una situación bastante apremiante. A eso llegamos en 1920 con la Semana Trágica, porque como a Manuel Estrada Cabrera no le fue suficiente todo lo anterior, decidió durante la Semana Trágica bombardearnos desde Matamoros, San José y La Palma, 1,200 muertos civiles en una semana. Entonces, cuando uno mira en retrospectiva la situación del país y la situación de la capital en 1921, era terrible. Ahí vamos a tener otros 2 personajes que van a salir importantes ahí. Jorge Ubico, que ya se perfila como un personaje importante por el tema del control y el manejo de las epidemias en la costa sur, que lo logró frenar bastante. Y luego tenemos a don Carlos Herrera, que es un empresario moderado, que por eso lo elige la Asamblea, porque él es un hombre que no es realmente conservador ni liberal, pero es un empresario, entonces tiene como otra visión de las cosas. Pero al final eso mismo hace que le den golpe de Estado al final de 1921. Solo esperaron que pasara el centenario para darle el golpe de Estado. Pero realmente vemos que hubo personajes importantes en esa época, pero más que todo yo diría que el guatemalteco de a pie fue el personaje más importante, porque fue el que salió a festejar todo esto que estábamos hablando. Déjame hacer unas comparaciones con lo que dijiste. Me parece oportuno, ¿verdad? Tú tienes un gobierno, como dijiste, así es la realidad cruda. Están esperando que pase el centenario y ponerse de acuerdo en el ejército para dar el golpe. Todo el mundo sabe que va a haber el golpe. O sea que políticamente ahora estamos mucho mejor, ¿no? Bueno, económicamente acá sí se crece un punto más o menos, pero no tenemos una inflación desatada. Y sanitariamente, tú dices 5% de la población murió, es 50 por 1000, ¿verdad? 5%, 50 por 1000. En este momento, con 2 años acumulados de pandemia, no hemos llegado todavía al 1 por 1000. Estamos en 0.7 por 1000. O sea que sanitaria, económica y políticamente estamos como reyes.
lo del hambre me recordó que mi abuela contaba que no había pan, que no había pan, y entonces mi bisabuela puso una panadería. Y entonces, pero no había pan, era un problema. Brinquemos 100 años, Carlos, y un poco la misma pregunta. ¿Cómo era el ambiente en 1821? ¿Quiénes eran los personajes clave? Y digamos que en el mismo espíritu de lo que acabamos de conversar. Correcto. Bueno, no podemos reconstruirlo con tanta facilidad, pero la idea básica es que citémonos en una pequeña ciudad. Por supuesto, hagamos un esfuerzo para eliminar toda la tecnología que viene más adelante. Se maneja la gente a pie o a caballo, no hay teléfono, por supuesto, no hay nada de ningún tipo de comunicación instantánea. Y yo me imagino, van llegando las noticias casi todas del norte, pero también del sur, que Iturbide se va a proclamar emperador, que Chiapas dice que se va a adherir al imperio. Entonces yo lo que me imagino es una ciudad agitada, no de agitación política, pero sí agitada en núcleos familiares más o menos grandes, que pasan de una casa a la otra, que yo te invito a un chocolate porque quiero, ¿sabes la noticia que Saltenango parece que... me imagino eso. Mucho comentario, mucho chisme, mucha inseguridad y algunas personas más preocupadas, bueno, pero es que tenemos que hacer algo y entonces reuniones y reuniones. Me imagino eso, cantidad de almuerzos, cenas, meriendas, todo el mundo discutiendo, algunos de ellos ya con la idea, mira, y eso no lo vamos a saber nunca. Hay un famoso plan pacífico de independencia, que es una idea de lograr la independencia sin la violencia que ha habido en Sudamérica, y buscando una forma de que no exploten las diferencias entre liberales y conservadores. Ahí yo no sé qué son los personajes básicos que rompieron el hielo y le dijeron, mira, estás en otra cosa, yo también, pero aquí hay que declarar la independencia y tenemos que hacer algo. Y ahí surge el plan pacífico. Entonces me imagino esa ciudad así, quizá un poco lluviosa por la época, dando vuelta a la gente, súper activa, pero activa, por eso les digo, con la tecnología. Limitaciones. Ajá, con la tecnología de la época, que es golpear a la puerta y decir, mira, María, está don Pepe. Eso me lleva a una pregunta. ¿Qué era ser guatemalteco en 1821? Bueno, yo diría que había dos niveles. En un nivel no era nada. Guatemala, y esto es una cosa que hay que traer a la memoria consecutivamente. Guatemala era una división administrativa de un enorme imperio. No era una nación, era una provincia. Ni siquiera era como ciudad, pensando en ciudad, ni siquiera tenía más que un cabildo como muchas otras. O sea que en ese sentido hay que alejarse de la idea del DPI y la idea de la nacionalidad y del pasaporte. No, en ese sentido Guatemala no existía. Era parte de un cosmos. Ahora, existía en otro sentido. Existía en el sentido sociocultural, en el sentido que es más real y más profundo para la gente. Es decir, comidas, ropas, modismos, costumbres. Quizá en 1821 todavía la nostalgia por la vieja capital abandonada de la antigua. Quizá eso existiera. O sea, que tú eras guatemalteco en el sentido de una profesión religiosa, un tipo de reuniones, de comida. No sé si la costumbre del fiambre creo que es posterior, pero costumbres a ese estilo. Sí existía un ser guatemalteco que se sentía amenazado por todos estos cambios. Amenazado porque ¿qué? Se va a disolver esto que llamábamos Reino de Guatemala.
vamos a entrar a un imperio o nos van a invadir, es decir, me imagino a la gente un poco temerosa, y ser guatemalteco era algo así como un poco más en las raíces terrenales que en las formalidades político-administrativas. ¿Sería esa la respuesta? Es difícil, Wifi, es difícil imaginar tanto. Si uno imagina tanto, al final termina siendo una novela, así que uno se controla. Y como es difícil, le voy a hacer la misma pregunta a Lorena, pero para 1921. Bueno, ahí ya estábamos un poco más definidos. Una cosa solo para completar lo que dijo Carlos, ese tema de lo de quién es guatemalteco, quién era español y quién no, es fue una de las grandes discusiones cuando Guatemala firmó el reconocimiento con España, de quién era guatemalteco y quién no, el tema de la nacionalidad. Aunque no lo creas, pasaron 40 años aproximadamente discutiendo el tema. O sea que no se trató tan a la ligera. De hecho, Guatemala es uno de los últimos en firmar ese acuerdo con España, y uno de los temas que los tuvo trabados ahí por años, pero por años, fue el tema de la nacionalidad. Porque como era el reino de Guatemala, esa era la capital, había toda una discusión con eso. Bueno, pero ya regresando en 1921, pues realmente ya estamos definidos como país, Guatemala. Entonces, en ese sentido, digamos, ya tenemos una nacionalidad. Ya estamos claramente definidos que somos guatemaltecos. Ya no tenemos, ya para ese momento ya no hay intentos separatistas, ni siquiera tampoco de los Altos, ni nada de eso. Entonces ya el territorio como tal ya está conformado para 1921. Y realmente lo que va a surgir, a mí me llama la atención eso, y ahorita que me lo mencionas creo que lo reflexiono un poco más a fondo. Había una clara conciencia de ser guatemalteco precisamente por la reacción contra Manuel Estrada Cabrera. La reacción contra Manuel Estrada Cabrera para botar la dictadura es un proceso que va a darse en combinación de todos los ciudadanos. Si bien es cierto, el Partido Unionista va a darle como el estartazo para que empiece todo ese proceso, y en especial las protestas del 11 de marzo de 1920, los guatemaltecos como guatemaltecos van a apoyar en general esto, porque van a verse identificados todos ya con un cansancio hacia esa dictadura. Entonces creo yo que es un momento de unión de los guatemaltecos muy interesante y muy importante, donde no hubo injerencia extranjera. Es más, los gobiernos extranjeros estaban apoyando a Manuel Estrada Cabrera todavía. Y van a ser los guatemaltecos los que salen en multitudes, y hay fotos de eso, en multitudes a protestar por la dictadura hasta que finalmente Manuel Estrada Cabrera cae. Y esa es la razón por la cual bombardea la ciudad, porque son los guatemaltecos completos. E incluso la iglesia va a ser un factor importante en ese proceso de caída. Yo creo que ya había una conciencia de ciudadano mucho más arraigada, y aquí sí va a ser general el tema de la sublevación en contra de la dictadura. Y es muy interesante ver todo ese proceso. Yo lo describo en el libro, e incluso eso de cómo la iglesia va a participar y va a apoyar todo este proceso en la población. Dame para complementar un momentito y decir que totalmente de acuerdo contigo, hay un sentimiento ya de ser guatemalteco, pero no se ha perdido el sentimiento centroamericano. El partido se llama unionista por eso, incluso se hace un intento, ¿verdad? Sí, de hecho, eso del centroamericanismo también es otro tema como interesante, porque va a venir
unido a la formación de todas estas naciones a lo largo de todo el siglo XIX. Y en 1921 incluso va a haber un Congreso Centroamericano que va a decretar una Constitución Centroamericana y van a poner la capital en Honduras. Entonces, el tema centroamericanista va a ir acompañando como la nacionalidad local y hay una como fusión entre ambas cosas. Todavía nuestra Constitución todavía tiene ese espíritu centroamericanista ahí. Entonces, y creo que es algo que no hemos perdido totalmente. Y mira los escudos de los demás países de Centroamérica, donde están los 5 volcanes, donde hay 5 estrellas, o sea, todavía hay un resabio de todo ese centroamericanismo ahí. Hay una pregunta y el público empieza a enviar preguntas. Qué bueno. Así que por Facebook, Mayra Ramírez pregunta, en la celebración del centenario, ¿había tanta negatividad como se siente hoy en cuanto a la celebración del bicentenario? Para nada, a pesar de que estaban en la situación ya descrita, que era terrible, el ambiente era festivo, de mucha fiesta, porque hay incluso en los periódicos editoriales que muestran, que dicen que, porque el gobierno de don Carlos Herrera le pidió a la población que embelleciera sus casas, que las decorara, porque a 3 años de los terremotos todavía estaban recogiendo escombros. Entonces, don Manuel Estrada Cabrera pidió que don Carlos Herrera pidió que por favor terminaran de recogerlos. Y ahí tengo yo una anécdota, encontré una libreta de mi bisabuelo y él llevaba registro de todo lo escribía. Y ahí está cuántas toneladas todavía de ripio estaban sacando de la cuadra de donde ellos vivían y que él ayudó a pagar. Entonces, digo yo, estamos en 1921 y no se había podido terminar eso. Y la gente hizo un esfuerzo por limpiar, por decorar, por pintar las fachadas de las casas. E incluso en el libro tengo yo como 2 capítulos destinados a los festejos oficiales y los no oficiales. Y los no oficiales fueron muchos también, bailes, inauguraciones, conciertos, trajeron zarzuela, opereta, circo, bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces, realmente la gente vivía un ambiente festivo. Las damas mexicanas para lo de la Sociedad Protectora del Niño, que ya tenía 1 año, organizaron piñatas para los niños huérfanos. Entonces puede ver uno con mucha claridad que el ambiente era totalmente otro. A pesar de los pesares, la gente se salió a divertir en esos casi 15 días. Bueno, no me sorprende. En años recientes, las festividades de independencia no han necesitado de autoridades. La fiesta que se hace en el obelisco con antorchas y todo, es una fiesta de la gente que llega a la calle a celebrar. Y los desfiles múltiples que se hacen en el centro cuando ya no se hizo el gran desfile centralizado, pues también son al margen de las autoridades. Así que de repente es algo chapín esto. Una pregunta, saltemos, regresemos a 1821. Mencionaste el Plan Pacífico y el himno dice, y lograron sin choque sangriento, pero eso da la impresión de que fue como un arreglo sobre la mesa, ¿no? Que se juntó la gente, pero que no hay antecedentes, pero está la Conjuración de Belén. Sí, y la gente que participó en la Conjuración de Belén, cuéntanos. No, mira, hay antecedentes. Y hay una percepción errada, así como esta persona habló de negatividad, hay una crítica que a mí me parece inconsistente, incongruente. Voy a tratar de explicarme. Fue un arreglo político, estamos de acuerdo. Ahora yo le pregunto a los que critican eso, ¿qué tiene de malo un arreglo político? ¿Qué es mejor, un arreglo político o salir a cazar españoles y matarlos? O decir, vamos a seguir siendo
colonia. Hagamos un arreglo político. Y esa es la idea fundamental de lo que sucede ese 15 de septiembre. La idea fundamental es un arreglo político y yo diría, mira, que hay que ponerse a pensar un arreglo político sutil. En primer lugar, porque hay nombres conservadores y liberales detrás del Plan Pacífico. Quiere decir que en eso que tú me pedías que yo imaginara, en esas, vamos a tomar un cafecito, un chocolate, cafecito no, chocolate, vamos a tomar esto, aquí te mataron una gallina, y vamos. En esas discusiones habrá habido algún arreglo, alguna voluntad de comprometerse con el otro. Era una ciudad chica y eso lo facilitaba. Entonces, hay que declararse independiente. Yo creo que eso ya desde la conjura de Belén, intermitentemente, porque tiene mucho que ver, resuena con los sucesos de Europa, España y de Sudamérica. Pero ya para el año, yo diría para el año 17, 18, 1818, se nota que España está perdida, que ha perdido sus colonias, porque ya San Martín ha llegado a Chile, se ha embarcado, ha llegado a Perú, Chile ya es completamente independiente, a los venezolanos no los han podido derrotar, a los colombianos tampoco, entonces tenemos un ambiente que ha cambiado. El último año feliz para Fernando VII en 1814-15, justo cuando se da la conjura de Belén, que nunca llegó a definirse ni llegó a plasmarse. Entonces yo creo que las personas ilustradas, que eran muy pocas lamentablemente, las personas ilustradas ya sabían que había que romper ese lazo de dependencia, independencia, porque justamente no querían pertenecer a un imperio en decadencia que no les daba nada, que les prohibía miles de cosas, que los tenía sometidos a un régimen de castas, que tenía esa política mercantilista de prohibir prácticamente casi todas las manifestaciones de comercio. Entonces, no había motivo para decir sigamos siendo colonia. Uno de los motivos que había era quizá el respeto a la religión, pero en el año 20 se acabó eso también. ¿Por qué? Porque en el año 20 las Cortes, digamos el equivalente al Congreso, que se habían instalado en Madrid después de una rebelión contra Fernando VII, esas Cortes que mantienen a Fernando VII como rey constitucional, han declarado una política totalmente anticlerical. Eliminaron el fuero religioso, la Inquisición, empezaron a nacionalizar las tierras eclesiásticas. Es decir, ahora la Iglesia se encuentra con que allá la corona no la defiende, al contrario. O sea que tenemos un ambiente pro independencia. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y esa es la virtud y la sutileza del plan. Bueno, podrán quienes me escuchan pensar que es una interpretación, pero creo que tiene mucha lógica. ¿Cómo hacemos? ¿Quién asume el poder? Formamos una junta y entonces a alguien se le debe haber ocurrido esta idea. Mira, dejemos a Gabino Gainza. Y eso es lo que le cae mal al guatemalteco moderno. Pero es un golpe genial, porque Gabino Gainza es un militar español con ideas políticas poco desarrolladas, que en muchos sentidos es liberal, pero tiene documentaciones, cartas que ha escrito antiliberales. Es un hombre que ha peleado contra los patriotas chilenos allá en 1814 y ha entendido como buen militar que a esa gente no se la iba a derrotar, que no se la iba a eliminar, aunque en ese momento la derrotan, él firma la paz del Ircay. Entonces, Gabino Gainza es un hombre perfecto para el cargo, ni demasiado importante, ni ideológicamente definido. ¿Y eso qué nos da? Y ese es otro punto, digamos, de la prudencia política de esta gente. Eso que nos da tiempo. Tiempo necesitamos para ver qué pasa ya en el norte, para ver qué dicen las otras provincias, para ver qué cosa hacemos, qué formamos. Si Iturbide se mantiene,
si se crea un gran imperio del cual vale la pena quizá participar, en fin, y esa es el 15 de septiembre, y es ese acta que, digamos, resulta medio confusa para el lector de hoy, porque no se sitúa ya. Es un acta que tiene el respeto a la religión. Si no tienes el respeto a la religión, no ganas en 1821. Tiene unas, vamos a decir, cláusulas liberales, republicanas, escondidas o medio, digamos, implícitas, y tiene otras conservadoras. Es un documento que, para eso, justamente le decían el sabio a José Cecilio del Valle, para eso se necesitaba una persona así que supiera elaborar las cosas. Y lo principal es que sobre lo concreto, que es sobre lo que es difícil definirse, se fija la convocatoria a un congreso de todas las provincias para el 1 de febrero. O sea, hay algo concreto. ¿No te gustó la independencia? Ven y te vienes al Congreso y lo declaras. Sí te gustó, pero quieres una república o una... Bueno, cada provincia va a poder manifestarse. Y eso era importante, cada provincia o intendencia, era más bien intendencias, diría yo, porque en cada intendencia, o por lo menos en 2 de ellas, había claramente 2 posiciones. Comayagua versus Tegucigalpa en Honduras, León y Granada en Nicaragua, San Salvador y San Miguel o Santa Ana ahí en El Salvador. Entonces, bueno, habría que oírlos. Hay preguntas del público y un saludo del coworking Aldea Naranja en Shela, que les envía saludos. Están viendo esta transmisión. Vamos a ver, una pregunta. Dice, ¿qué opinan de la reconsideración? ¿Qué opinan de la consideración de la creación de la República de Guatemala en marzo de 1847 por Rafael Carrera como la verdadera independencia? Esta pregunta es de Andrés Pérez. Bueno, realmente no es independencia. O sea, independencia es la que ganamos en 1821 y si quieren jalarlo un poco más en 1823 con la independencia absoluta del gobierno del Imperio Mexicano. La formación de la República en sí, en 1847, lo que marca es el inicio de la vida independiente, sí, de esta región territorial. Porque nosotros habíamos estado siendo parte de una nación más grande, que era la Federación Centroamericana, que no funciona al final y que se va a desmembrar, pero se va a desmembrar desde 1838. Entonces, la acción que hizo Rafael Carrera en 1847 fue de suma importancia, de vital importancia. Y ese debería ser festejada, y sí estoy de acuerdo con nuestro oyente, que sí tiene que ser festejado con bombos y platillos al mismo nivel que el 15 de septiembre, porque es lo que nos da a nosotros el reconocimiento internacional como nación. Sin esa acción que hizo Rafael Carrera, nosotros seguíamos siendo nada, porque ya no éramos parte de una federación que se había desmembrado, claro, desde 1838. Y entonces, ¿qué éramos? Mandaban cuerpo diplomático para acá, nosotros podíamos mandar cuerpo diplomático. ¿Con qué autoridad se podían negociar tratados? ¿Dónde terminaba? ¿Cuáles eran mis fronteras territoriales? ¿Qué me define como ya en ese momento como guatemalteco desde el ámbito territorial, desde el ámbito político? Entonces, sí estoy de acuerdo, no como independencia, pero sí como el surgimiento de la patria. Creo yo que es una cosa muy importante y es una fecha que casi no se recuerda. Cuando nombraron Rafael Carrera al paso a desnivel, ¡ay, qué protestas hubo! El hombre se merece hasta una estatua solo por el hecho de haber creado este país. Y eso nadie lo recuerda.
Hay un saludo para Lorena de parte de Brenda Esther Galindo, que dice: felicitaciones por el trabajo, gran trabajo de investigación y recopilación de nuestra historia. Gracias. Y Brenda Esther Galindo pregunta: ¿a qué consideran que se debe la indiferencia de hoy en día? Yo diría que es una pregunta para los dos. Bueno, mira, yo creo que no voy a ser preciso porque esta cosa es difícil, pero desde finales del siglo pasado se ha desarrollado una visión ideológica catastrofista, negativista, como decía alguien en las preguntas, sobre la propia Guatemala. Uno lee la documentación, yo he leído mucha documentación de los años 40, 50, 60, no encuentra eso. No encuentra que el país está en una situación catastrófica, incluso cuando ruge la guerrilla, cuando hay enfrentamiento. Eso viene después. A mí me sorprendía como extranjero, yo llevo unos cuantos años acá, y la primera vez que vine me quedé un poquito impresionado porque no leía los artículos de opinión de los diarios y realmente asustaba un poco, ¿verdad? Que estos son todos ladrones, que el Poder Judicial no existe, que estamos a punto de ser un Estado fallido, que estamos, es decir, estamos a un paso del precipicio. Después volvía, iba y volvía y me radiqué acá y seguían diciendo lo mismo. Entonces, no sé si ya nos acostumbramos a estar al borde del precipicio, pues ya estamos viviendo al borde. Pero realmente me parece una actitud extraña. No la he visto en Latinoamérica, a veces un poquito así la tienen en Chile, pero realmente en Argentina a veces también. Pero es un decir, no hemos hecho las cosas bien, todo está mal, es negativo realmente. Ahora, ¿a qué se atribuye eso? Hay varias razones. Y yo diría que hay razones más hacia la derecha y más hacia la izquierda. Razones más hacia la derecha es que por diversas políticas que se aplicaron y por diversas y múltiples razones, el país no ha crecido económicamente a la velocidad que debería crecer. Es decir, esa es una visión que nos deja un poco insatisfechos porque al fin y al cabo se puede corregir con toda facilidad cambiando las políticas económicas. O no con toda facilidad, pero en teoría no hay problema. Y la otra es la visión de la izquierda. La izquierda aquí sigue lamentándose de que la revolución del 44 fue abortada, fue destruida, y eso es mentira. La revolución del 44, en lo que era el 44, que era democracia y amplitud social, triunfó, y Castillo Armas la respetó. ¿Que no fuimos al socialismo? Claro que no, pero ese no era el planteo inicial. Ese era el planteo de Arbenz y de su consejero Fortuny, secretario general del Partido Comunista. Y pasó de vuelta lo mismo con la guerrilla. Entonces hay una frustración de izquierda en ese negativismo, por lo menos escondida, por lo menos de muchos articulistas que uno alcanza a leer en la prensa diaria. Vamos a 1821. Y la pregunta de Aleida Bedoya de Sánchez es: ¿qué papel protagonizó Dolores Bedoya en la independencia que no está escrito en los libros? Mira, y es totalmente normal. El papel de la mujer en las sociedades patriarcales es importantísimo, es decisivo. Arma o destruye la vida de un hombre o de una nación. Pero tiene como condición permanecer escondido en el anonimato. La mujer reina en la casa y el hombre en el foro, en la escena política. Pero en la casa es lo más seguro, se discute lo que el hombre va a decir en el foro. Entonces yo no sé exactamente cuál papel jugó ella. Sí dicen que repartió cohetillos, que motivó a la gente, seguramente así, pero debe haber sido mucho más, tan importante como el de ella, el de otras mujeres anónimas que querían ser anónimas, porque era de mal gusto que una mujer tuviera hasta opiniones políticas, la desmerecía.
Ahora las tenían y las expresaban y seguramente sus maridos se quedarían a veces pensando, ¿verdad? Son inferencias, pero yo creo que son lógicas. La sociedad patriarcal no hubiera podido sostenerse si se hubiera mantenido sobre una especie de opresión talibana hacia las mujeres. No, eso no era Afganistán, no, era otra cosa, era la mujer aquí, el hombre acá, cada uno en su sitio, y ellos, entre ellos, hablarían. Tenían que hablar, si no, no aguantaban los matrimonios. Esta pregunta es para Lorena, de Roberto Sánchez, y es, ¿cuál era la relación Estado-Iglesia en 1921? Ay, qué interesante. Gracias por la pregunta. Es interesantísima la pregunta porque hay como dos etapas. Está la etapa de Manuel Estrada Cabrera, que cuando empieza, ahí en el libro los describo con mucho más detalle, el obispo de Faceli empieza a hacer sus prédicas en contra de la dictadura. Y eso se va a ganar, pues obviamente la animadversión del dictador, que va a perseguir al obispo, lo mete preso. Hay hasta unas anécdotas bastante hasta medio jocosas de cuando lo apresan, porque lo intentan encarcelar en 2 diferentes lugares, y cuando lo llevan a la primera cárcel en Escuintla, entra y todos los carceleros se le hincan a besarle las manos, y entonces el representante de Manuel Estrada Cabrera, que lo que está tratando es como de torturar al pobre sacerdote, va con Manuel Estrada Cabrera y se lo dice, le dice, entonces tráigaselo a la capital. Lo mismo va a volver a pasar, le decía, lo mismo va a pasar. Esa no es solución. Al final lo meten preso al Palacio del Arzobispado y el hombre recibía hombres, mujeres y niños, los iban a visitar, y por supuesto eso Manuel Estrada Cabrera llevaba lista de quienes lo iban a visitar porque los consideraba enemigos y traidores del gobierno por estar con el tema favoreciendo a la iglesia. El arzobispo Rivera, de que era afín a Manuel Estrada Cabrera, bueno, lo deja ahí en el Palacio Arzobispal. Se decía lo del chocolate, que lo iba a invitar a una tacita de chocolate, pero para algunos de nuestros oyentes sabrán que eso de invitarlo a una tacita de chocolate era una sentencia de muerte con veneno. Entonces, pues dice, ahí hicieron hasta un movimiento, ahí sí diplomático, para salvarle la vida del chocolatito al obispo. Eso en ese momento de 1920. Pero en 1921, cuando ya está don Carlos Herrera en el poder y muere el obispo Rivera, el arzobispo, y hay que elegir nuevo arzobispo de Guatemala, va a venir Muñoz y Capurón, que es el que van a elegir, y la iglesia se va a unir a los festejos del centenario, y el obispo y el arzobispo va a tomar posesión durante los festejos del centenario. Va a haber, y ahí lo describo, que hay procesiones, hay vigilias en las iglesias, o sea, cambia totalmente el papel de la iglesia en cuestión de un año. O sea, ya en el 1921 van a ser partícipes de los festejos. Hay otra pregunta, una última, y no tenemos mucho tiempo, pero es una curiosidad. ¿Cuál es la diferencia entre celebrar el Bicentenario el 15 de septiembre de 2021 a celebrarla el 1 de julio de 2023? Es decir, cuando correspondería a la independencia de México. Comprendo. No correspondería a la independencia absoluta, si no me equivoco. Exacto. Claro. Bueno, mira, yo creo que estas cosas dependen un poco de la sensibilidad de los pueblos, de la tradición, etc. 1 de julio del 23 es una fecha magnífica también, como decía Lorena,
del 21 de marzo del 47. Es una fecha que habría que rescatar por lo menos en la memoria colectiva, quizá no que fuera el centro de los festejos, pero es una fecha importante, es la fecha en que, como quien dice, asumimos ya todo. Ahora vamos a ver qué hacemos, pero ya lo hacemos nosotros. Esa nube no se configuró el imperio que estaba en Septentrión en el norte. Entonces yo creo que sí sería. Lo que pasa es que, bueno, hay varios países que celebran dos fechas. Por ejemplo, en Argentina se celebra el 25 de mayo, que es la creación de la primera junta, y el 9 de julio, que es la independencia. Igualmente en Venezuela, el 19 de abril se organiza una junta de gobierno y el 5 de julio se declara la independencia. Acá bien podríamos tener esas dos fechas y algún tipo de celebración quizá más pequeño en una que en otra, pero yo creo que sí se lo merece, sí se lo merece. Voy a interrumpir porque estamos llegando al momento de cierre, pero hay otra pregunta que me parece interesante. Es ¿cómo se tomó la corona española la independencia de Centroamérica? Ay, mira, es lamentable, hay bibliografía que yo no traje a colación en el libro, es lamentable el desinterés, el dar la espalda que tuvo la corona española. Y ahí hay una responsabilidad incluso personal de Fernando VII, un hombre torpe. Por ahí... El rey felón. Por ahí dicen que fue el peor rey que ha tenido España en toda su historia. Pero él realmente lo único que hizo hacia América fue mandar 15.000 hombres para aplastar la rebelión venezolana. O sea, nada más. No hubo una concesión, no hubo un detalle, no hubo una junta, una discusión, nada. Y entonces en el año 21 esa gente lamentablemente se estaban peleando todos entre sí, liberales, conservadores, la iglesia reaccionando, el rey buscando que lo invadieran para que lo restablecieran en el trono absoluto, lo que pasó en 1823. O sea, vergonzoso, me parece a mí. Pero en fin, no utilicemos adjetivos. Pero lamentablemente la corona española no se interesó. Ya dio por perdido todo esto. Yo diría que 1815 ya sabían que la situación estaba muy ruinosa y con un rey realmente incompetente. Esta conversación ha sido muy enriquecedora y a la gente siempre le encanta el tema de la historia, por muchas razones, pero ¿puedes contarnos, Carlos, por qué recomiendas el estudio de la historia? Bueno, mira, Luisfi, yo lo recomiendo porque lo he vivido, porque he visto delante de mis ojos en los países que he vivido y que vivía, cómo se distorsiona la historia, la importancia de que a uno le echen el cuento bien echado, que la gente pueda reflexionar y no que vengan con eslóganes. Entonces, cuando llegué, digamos, aquí a Guatemala, me propusieron, a mí, esas son cosas que son casuales, pero que tienen un sentido, que hiciera un libro de historia. Y yo después de hacer el libro de historia comprendí que también Guatemala, como todos los países, necesitaban un estudio de la historia y las autoridades de la Marroquín me permitieron crear una maestría en historia. Esa maestría en historia depende de la escuela de posgrado. Yo me ocupo naturalmente, no soy el director, sino el coordinador académico. Pero la historia es importante porque uno, si no sabe lo que hizo, no sabe lo que es. Porque uno vive en el tiempo y en el tiempo se va desarrollando, y los países igualmente. Fíjense cómo una reflexión así como la que hicimos hace un rato nos puede llevar a entender mejor lo que está pasando, o por lo menos, como dice Lamarro, a formularnos preguntas que pueden ser enriquecedoras. Nosotros tenemos un plan de estudios muy flexible, abierto incluso, por supuesto, a Centroamérica también, donde tenemos algunas materias de método y de historia propiamente dicha. Es un ambiente pequeño que tiene varias salidas. O sea, uno no necesita cursar todas las materias para sacar la maestría en historia y hacer su tesis correspondiente, sino que tiene las salidas de diplomados, de posgrados, etc. Pero hay mucha gente interesada y ojalá participen, se inscriban en algunos de estos cursos. Son muy variados,
hay de todo, no solo sobre Guatemala, sino sobre el mundo, no solo sobre el siglo XX, sino sobre la colonia y antes. En fin, la escuela de posgrado se ha remodelado últimamente y estamos ofreciendo un trabajo hecho con mucho cariño porque valoramos lo que hacemos, valoramos el resultado que queremos obtener. En nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín, les damos las gracias por acompañarnos y les invitamos a seguirnos en nuestra página que es posgrado.ufm.edu. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró, se multiplicó en diversos hogares.